Quiero que veáis este vídeo. Lo subió Roberto Vaquero, de una tía en la televisión. A ver, atentos, ¿eh? Emigran. Esta cultura, la española, emigra a una sociedad Si los españoles emigran a una sociedad en donde son una minoría, que los tienen en un gueto de pobreza absoluta, los españoles con esta cultura también serían violadores. No es cierto. Bueno, fijaos lo que dice esta chica. Que si los españoles emigramos a un sitio donde nos meten en guetos y donde somos una minoría y tal y cual, que también acabaríamos pues violando y esta serie de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver la respuesta de Roberto Vaquero. En la cultura española está mal visto agredir, violar. Esta chica acaba de lanzar un mensaje de clase, clasista. Acaba de decir que la pobreza está vinculada con la violación. Está diciendo que los pobres, que están como en exclusión social, se vuelven más violadores. La subnormal, ¿vale? O atacar a las mujeres. No es cierto. Y no lo es ahora y no lo era hace 40 o 50 años. Cuando los españoles han ido a Argentina, cuando han ido a Alemania, cuando han ido a Bélgica, no han realizado porcentualmente determinados incidentes que sí producen aquí gente de determinadas comunidades. Es mentira. Y además es muy clasista. Ser pobre no te hace llevar a cabo ese tipo de actividades. Es mentira. Esto es un rollo clasista, repulsivo, de los típicos progres que solo defienden los intereses de los poderosos. Vergüenza dan. Son la vergüenza nacional. Si los españoles emigran, esta cultura, la española, emigra a una sociedad en donde son una minoría, que los tienen en un gueto de pobreza absoluta, los españoles con esta cultura también. Mira. El tema de las agresiones sexuales y el comportamiento de los individuos, de los colectivos o de la tendencia de los pueblos de ciertos sitios a hacer ciertas cosas, tiene relación con algunos aspectos, y es cierto, y tiene una serie de causas estudiadas. Lo que esta chica dice no tiene una causa demostrada. O sea, lo que esta chica dice no se sostiene, bueno, en nada, ¿vale? En nada empírico. Podría ser, pero no lo es. Esta chica dice que por el hecho de estar en un país que no es el tuyo, en cierta exclusión social, y al estar en una exclusión social, en guetos, pues ya sabéis que ciertos grupos, que ciertos tipos de personas se congregan en ciertos sitios porque tienen ciertas tendencias a ser de una forma determinada, y eso ocurre aquí en España también. Pero resulta que no todos los tipos de personas de bajo poder adquisitivo que se congreguen viviendo en ciertas zonas, en ciertos guetos, tiendan a la violación. No es verdad. De hecho, lo sabéis. Lo sabéis. No todas las razas o etnias o ese tipo de colectivos que son minoría frente al general, ¿no? Tienen ese tipo de tendencia. Y de hecho, no tiene ningún tipo de vínculo el tema de la violación con la clase social. Es decir, por ser pobre no te vuelves violador, ni tiendes más a violar. Mira, la violación, la agresión sexual, de hecho, en la ciencia forense y en la psicología, se estudia desde hace muchísimo tiempo. Esto lo tratamos, de hecho, en uno de los directos junto con el doctor Gaona. Me acuerdo, estaba yo sentado justo al lado de él, en ese directo, en ese debate. Las causas psicológicas, los detonantes psicológicos y lo que mueve a una persona, por lo general, porque no siempre es igual, pero por lo general de base, lo que mueve a una persona que comete una agresión sexual, de hecho,
Fijaos, un dato muy curioso, y esto lo podéis consultar. Esto tiene que ver con la psicología humana, ¿no? De hecho, no suele ser ni el género de la víctima y el género de la persona que agreda. Es decir, el sexo de la víctima. Es decir, lo que mueve un violador no es violar a alguien porque la víctima tenga un sexo determinado. ¿Por qué? Porque esto se estudió y se dio con que muchísimos de los violadores, pero muchísimos, un porcentaje altísimo de violadores, de personas que tenían agresión, que tenían un historial de agresiones sexuales en la calle, en libertad, se les metía presos en la cárcel y en la cárcel continuaban teniendo tendencia a la agresión sexual con personas de su mismo sexo. De hecho, las personas que agredían, por ejemplo, sexualmente a personas físicamente vulnerables, ya bien sea gente de su misma edad que físicamente era muy vulnerable, o gente muy joven o gente menor de edad, o niños que son físicamente aún más vulnerables, no tenían una tendencia específica, es decir, no tenían como requisito que esa persona tuviera un sexo fuera de un sexo determinado. Es decir, la persona que abusaba de niños y de niñas, independientemente de su sexo. Es decir, no era por una atracción sexual a un sexo determinado. Lo que movía principalmente y lo que mueve principalmente de forma general a una persona que abusa es el dominio, la tendencia genética del dominio y del poder. No creo que sea un tema psicológico, sino un tema psiquiátrico. No es un tema psiquiátrico, es un tema psicológico. ¿Vale? Aunque la psiquiatría lo trate a posterior, no tiene nada que ver. Lo que estudia esto es la psicología del ser humano. Porque esto es una tendencia del ser humano. Es una tendencia. Es una tendencia que en las sociedades modernas ya se estigmatizó desde hace mucho. Y por supuesto las culturas hicieron que esta tendencia fuera desapareciendo. Hace siglos era muchísimo más extendido. Hace siglos y siglos era incluso normalizado. De hecho, había países, había pueblos en los que esto era común. Es decir, lo que escuchamos muchas veces como la cultura de la violación, había culturas que efectivamente, en esas culturas, la violación era algo normalizado. Normalizado. Sí, Firona, gracias por la inscripción de nivel 1. Es decir, lo de los hombres no violan los violadores. Es verdad, sí. Hoy en día, la inmensa mayoría, aplastantemente, la inmensa mayoría, no hace este tipo de cosas. Pero también la inmensa mayoría, por ejemplo, no asesina. Sin embargo, los asesinatos son algo que se produce de forma normal en los seres humanos. Es decir, ¿qué quiere decir normal? Que es común, no es una anomalía. Es decir, que una persona mate a otra no es una anomalía, no es algo que se salga de lo normal del comportamiento de una especie. No es algo anómalo. Es algo común y normal. Que no frecuente, ahora no es frecuente. Ahora no se hace de forma habitual. Pero porque ahora la cultura y el comportamiento y la tendencia de las personas a través de su cultura cambia. Pero eso no quiere decir que deje de ser normal en nuestra especie. Ya no en la sociedad de hoy, pero normal en nuestra especie. Es decir, hay que llamar a las cosas como son. Esto no es justificar o no justificar, esto es explicar por qué ocurren las cosas. Entonces, en ciertas culturas, en ciertos países, los actos como asesinar son más frecuentes, más habituales y siguen siendo normal y comunes, pues eso, los asesinatos frente a otras culturas diferentes. Todos sabemos que hay países en los que conocemos que la vida vale menos. Entonces, en ciertos países te pueden asesinar por quitarte 4 duros, por ejemplo. En ciertos países es mucho más probable que te asesinen. En muchos países es mucho más probable que te agredan sexualmente.
En muchos más países es más probable que te roben, es más probable que ocurran muchas cosas, ¿vale? Porque no todas las culturas llevan el mismo ritmo de normalizar una tendencia a la no agresión. Esto no deja de lado el hecho natural de que los seres humanos, entre ellos, se asesinan. Hoy en día hay guerras en activo y los seres humanos se asesinan. Las causas, varias. Los seres humanos se asesinan. Sí. Los seres humanos hoy en día agreden sexualmente a otros. Sí. Hay muchos animales, que de hecho, muchas especies, que para su reproducción fuerzan el acto sexual. De hecho, en la naturaleza, en el comportamiento natural de algunas especies, la hembra precisa de que el macho la fuerce para demostrar su fuerza. Incluso intenta impedírselo hasta que el macho la puede someter y entonces es cuando se reproducen. Quiero decir, ese abuso está de alguna forma intrínseco en los genes, ¿no? Entonces, el ser humano, a través de las generaciones y de las sociedades, fueron dejando de aceptar esta serie de comportamientos. Fuimos tomando, evidentemente, pues, otro ritmo de vida, otros valores en la vida. Pero hay otras culturas en las que esto sigue siendo más común. Y hay otros países en los que esto es más común. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros seguimos teniendo eso en los genes, seguimos teniendo ese tipo de instinto. Pero evidentemente tenemos otra cosa que se llama inteligencia y a través de la inteligencia podemos moldear nuestra persona. Por suerte. Por eso podemos tomar más o menos la vida que uno escoja, ¿no? Pero inevitablemente hay un hecho y es que ese hecho nos muestra que en otros países la violación es más habitual que en nuestro país. Es decir, hay culturas que no se enseñan de la misma forma. La cultura moldea a la persona cuando es adulta puede reconstruirse otra vez, pero esto ya sabemos que no siempre ocurre y en la mayoría de las ocasiones no ocurre siempre. De hecho, la mayoría de las personas no lo hacen, ¿no? Y aquí hay un dato importante. Lo que dice esta chica es una subnormalidad, una soplapollez. Lo que dice esta chica no se sostiene en nada. En nada. La pobreza no hace que tiendas a tal. Que estés viviendo con un grupo de personas porque tengáis un tipo de exclusión o de pobreza o un cierto tipo de... no hace que se tienda a... De hecho, es falso, es absolutamente falso. Pero sí es cierto que cuando naces en una cultura en la que eso es más habitual, en ti se vuelve más habitual. Es decir, la gente de aquí, nosotros, si hubiéramos nacido en países donde la no es más habitual, probablemente tenderíamos más, algunos de nosotros, tenderíamos más a poder llegar a hacer ese tipo de cosas. Ni más ni menos. Esto hay mucha gente pues, que le choca, pero es que es un hecho. Y pasa que lo que dice esta chica no justifica el hecho de que la gente que venga aquí venga en ciertas condiciones, como vienen en ciertas condiciones, se excluyen socialmente, y como se excluyen socialmente, entran en un índice que ellos marcan como pobreza. En mi opinión, en España no hay pobreza prácticamente, pero bueno, hoy pobreza se le llama a cualquier cosa, para mí pobreza es otra cosa, ¿no? Además estoy convencidísimo de que es una de las pocas convicciones que puedo tener de que la pobreza es un estado mental. Hay gente que vive en la selva con un taparrabos y que es millonaria frente a mucha gente que va en Lambos bañados en oro. Y de verdad os digo, la pobreza, creo firmemente que la pobreza es un estado mental. Lo que dice esta chica no justifica
que la gente de otros sitios venga aquí, tienda a ciertos comportamientos, tienda a vivir de ciertas maneras y entonces tiendan a juntarse entre ese tipo de personas, entre ellos haya un mayor porcentaje que tienda a acabar agrediendo sexualmente. Son datos y no se justifica con el hecho de que si nosotros fuéramos a otros países acabáramos haciendo lo mismo. Es decir, aunque lo que esta chica dijera fuera verdad, que no lo es, pero aunque fuera verdad, ¿y qué? ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, aunque lo que ella diga sea verdad, la pregunta que hay que hacerle ahora es ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que entonces hay que coger a toda la gente que está en guetos y que no tiene mucho dinero y hay que darle mucho dinero y sitios para vivir que no sean guetos? Que hay que dárselo. Eso es lo que quiere decir la payasa esta. Es lo que nos viene a decir. El incremento tan brutal que hubo de delincuencia y de agresiones sexuales en España se debe a la inmigración. Eso es un dato empírico. No es ni mi creencia, ni una idea mía, ni un mal juicio hacia la gente de fuera, ni hacia la gente de aquí, ni hacia la gente de ningún tipo, ni de ningún sitio. Pero el incremento masivo, absoluto, disparatado que hubo de violaciones, agresiones sexuales de todo tipo y de delincuencia en general, creció de la mano con el aumento de inmigración. Punto. ¿Qué diferencia de trato, en mi opinión, hay que darle a una persona que comete un delito nacida aquí de otra persona que comete un delito, el mismo delito, nacida fuera? Para mí es muy sencillo. Al de fuera hay que devolverlo a su casa. A la primera. A la primera. Hay que devolverlo a su casa. Pero ojo, no tan fácil. Primero hay que aguantarlo aquí un tiempecito y os voy a explicar por qué. Primero tiene que devolver lo que robó. O subsanar los daños que haya hecho. Pagar los daños que haya hecho. Lo que hay que hacer con un personaje que comete un delito y nace en España es meterlo preso y que durante su estancia en la cárcel activamente trabaje desde el primer día para subsanar, pagar o cubrir los daños que haya cometido. O devolver lo que haya robado, o lo que sea. A la persona en la cárcel mantenida, cero. En la cárcel se va a trabajar para generar, lo primero, su comida, su sustento y lo que haya generado de daños. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Cómo reeducación? ¿Reeducación? ¿Reeducar? No hay mejor forma que reeducar que pagues lo que debas. Hasta el último euro, ¿eh? Y si la indemnización que hay que cubrir porque hayas matado a alguien es millonaria, te pasarás toda la vida ahí. Eso es reeducar. A trabajar. Eso es lo que hay que hacer. A trabajar. A la persona que cometa el mismo tipo de delito, el trato en la cárcel debe ser el mismo. Debe ir a trabajar y a cubrir. A nosotros no nos va a preocupar porque no nos va a suponer un gasto. ¿Por qué? Porque va a estar cubriendo sus gastos. Lo que coma y lo que beba se lo tiene que trabajar. Si se niega a trabajar, no hay comida ni agua. Eso es muy importante, es un principio fundamental. En cuanto esté todo pagado, el que sea de aquí, pues es de aquí. El que sea de fuera tiene que irse a su casa. Así se soluciona el tema de la cárcel, tío. Eso es muy importante. Fijaos ahora con el tema de los pellets, estos plásticos, ¿no? Que están por todas las costas, que en Galicia, con tal, que están negros con el tema este. Eso con todos los presos que hay en la cárcel, en una semana queda limpio. Yo, lo que hago en Galicia, me dicen, toda la costa está hasta arriba de peles de no sé qué, no sé cuánto. Esto es muy fácil. Todos los presos que están ahí en Galicia mismamente, ahí en Teixeiro, como la cárcel esta de, creo que es en Teixeiro, me parece que está ahí. Esa gente tiene que estar en la costa, trabajando. Y a su trabajo le hay que dar valor, por supuesto. Sí, y hay que pagarle un sueldo por trabajar. Por supuesto. Oye,
No se le va a privar a un preso de trabajar, tiene que trabajar y cobrar un sueldo. Y ese sueldo tiene que ir a quien se lo deba. Para él no. Para él lo básico. Le tiene que quedar lo básico para pagar su comida y su agua. Y su luz, que también gasta luz. Así es como hay que hacer las cosas. Así es como hay que hacer las cosas. Charcos dice, la mayoría que entran en la cárcel salen peor y hasta enganchados a la droga. Otra cosa, el control de las cárceles. ¿Cómo puede ser que haya tanto inspector tocando los cojones a un autónomo que esté ganando 4 duros con un negocio recién abierto intentando ganarse la vida y no haya una cuadrilla de inspectores en cada puta celda, en cada puto pasillo controlando que no se consuman drogas en las cárceles? O sea, entran personas que tienen ciertos desequilibrios o tienen ciertos tambaleos, hay de todo, ¿no? Y otros inocentes también que estarán dentro, pero, o sea, en el sitio donde más se tiene que vigilar que la gente no se intoxique la mente, hay gente que entra y sale enganchada a la droga. Dice, por la droga al final entra sí o sí muchas veces. Ya, sí, ya. Porque no se cuida. Eso es sagrado. Ni droga, ni mi madre, nada. No. De eso nada. A trabajar y a pagar lo que uno debe. Que entraste en una casa y robaste material por el valor de 3.000 euros, tienes que entrar en la cárcel. Pagar 3.000 euros que debes, pagar la indemnización, aparte de lo que debas, evidentemente, pagar todo el mantenimiento y toda la tramitación de que se te haya metido en la cárcel, porque eso tiene unos gastos y hay que pagarlos. Que entra una persona a visitar a alguien en la cárcel y le lleva droga en el colacao, se la registra y si hay droga, esa persona se queda en la cárcel, ya que estás aquí, de la que vas a estar aquí 12 meses trabajando muy bien, muy ricamente. Ahora, cuando tienes ciertas responsabilidades, cuando adquieres la toma de poder en ciertos cargos, como la política, ahí la ley tiene que cambiar de forma determinante. Es decir, un político que asuma un puesto tiene que asumir unas responsabilidades y unos deberes. Y eso debería estar escrito en la ley. Político que cometa cualquier tipo de fraude, de malversación de fondos, cualquier político que toque un euro que no le corresponda, es decir, un euro que sea nuestro, cualquier político que cometa un gasto que no justifique, como está haciendo la mafia del ministerio, de los ministerios aquí en España, del gobierno, Ministerio de Igualdad, 20.000 millones de euros, de los cuales están destinando un 60 y pico % para cosas que no justifican, ni se saben y están desapareciendo. Ese tipo de personas tienen que entrar automáticamente, o usted justifica dónde está este dinero y aparece, usted directamente tiene que ir a la cárcel. Y esa gente una vez en la cárcel evidentemente tiene que reponer todo el dinero. Todo el dinero. Todo. La ministra era la primera que tenía que estar en la cárcel. Trabajando. De por vida, claro, esa persona no tiene que salir. Hasta que no repongas lo que debes, no puede salir. Evidentemente. A no ser que aparezca el dinero, claro. Evidentemente. Este tipo de cosas son las cosas básicas que debería haber en un país con orden, en un Estado de Derecho. Que son cosas básicas que no ocurren porque al pueblo no le sale los cojones que ocurran. Ni más ni menos. Y yo no entiendo por qué la gente no se alza en armas, tío, para este tipo de movimientos y de cosas. Porque lo de la cárcel, sabéis que se solucionaba fácil. Eso de entrar a la cárcel y... La peña que está acostumbrada a entrar y salir. ¿Cómo entrar y salir? Nada, robo, tráfico... Bueno, lo de traficar, mira, no lo veo tan mal al final, ¿no? Os lo digo de verdad. No lo veo tan mal. Vamos a ver. Si alguien que venda sus canutos... Es que me pillaron con 1 kilo de María. Tengo que ir a la cárcel. Vamos a ver. Pero si el Estado está traficando con alcohol y tabaco constantemente y con drogas muy duras a través de la farmacia y de la medicina, si el Estado está traficando con drogas muy peligrosas, cada vez que un menor de edad va al médico a decir que tiene ansiedad, lo drogan. Y trafican con droga y además inducen a la droga a la gente joven. Si eso ocurre, yo no entiendo por qué una persona no puede tener la libertad de tener su finca hasta arriba de marihuana y de venderla tal y como salga de los cojones. No entiendo por qué. Otra cosa que no entiendo es que el Estado anuncie y promocione la adicción al juego vendiéndote la lotería de Navidad
y después te metan en la cárcel por hacer apuestas. No lo entiendo. No entiendo. El mayor movimiento de apuestas que hay en el Estado es el Estado. Pero te prohíben apostar unos euros jugando al póker en tu bar. ¿Te das cuenta? Y te meten una sanción administrativa que te ponen a bailar 5 años. Yo no estoy diciendo sí o no a la droga. Estoy diciendo que la ley actúa con la doble vara de medir. No os estoy diciendo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Como siempre, evito lanzar juicios. Estoy diciendo las cosas que pasan. Si pasa uno, no sé por qué no puede pasar lo otro. O las dos o ninguna. Las cosas están así. Tenemos el país que el pueblo merece. Pero no lo merece a ojos de alguien que lo juzga como malo o como bueno, sino que lo merece porque es lo que busca. Lo que busca a través de su indiferencia o a través de su no acción o de su acción. Simplemente el país tiene lo que quiere, lo que construye y lo que permite. Ni más ni menos. Cada uno en su vida tiene lo que permite.